Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Filosofía para Vivir Podcast. Alejandro, 14º episodio de este maravilloso espacio. ¿Cómo estás la noche de hoy? Bien, excelente. Contento del tema que, queremos abordar hoy. Muy animado. Es uno de los temas que, como tú sabes, pues más me llama la atención, ¿no? Es una fuerza, una energía que de alguna manera nos convoca a todos hoy en día y que, es interesante poderlo relacionar con la filosofía, con la psicología y, en este caso, con la astrología, que es un tema tan en boom hoy en día. Bueno, podemos a iniciar haciéndonos esa pregunta, ¿no? ¿Por qué unos filósofos estarían estudiando astrología? Bueno, sí, es interesante. Bueno, hoy en día ¿Qué tiene que ver? hay como una rama quizás o una perspectiva sobre la astrología que es como charlatanería, como una pseudociencia, incluso se le llama así, ¿no? Pero esto no siempre fue así, sino que encontramos, por ejemplo, en los filósofos clásicos como Plotino, Platón, alusiones a la astrología como una ciencia, una magna ciencia. Incluso los antiguos egipcios la consideraban como una de las ciencias más elevadas. Lo que pasa es que, como todas las cosas, quizás pues cuando va pasando el tiempo se degenera, ¿no? Y caen en temas más superficiales, en temas más de resolver cuestiones del día a día, de corto alcance, pues. Sin embargo, por ejemplo, se dice que en los antiguos faraones utilizaban estos conocimientos para proyectar lo que era, la política y el orden social durante mucho tiempo. Entonces, claro, la pregunta es esa, ¿no? ¿Cómo se relaciona la filosofía con la astrología? Cuando Platón toca el tema astrológico, pocos se meten en eso, ¿no? Porque nos da como miedo, obviamente es un misterio. Incluso más antiguo, ¿no? Desde Hermes Trismegisto, por ejemplo, ya hay algunos acercamientos del estudio de la astrología, por ejemplo. Ajá. Claro, es un misterio, pero que los filósofos clásicos pues estamos invitados a ahondar en ese misterio, no estamos cerrados a... Sí, claro. Claro, recordando de que la astrología parte en sus inicios como o sea, astrología y astronomía eran una misma rama de estudio, ¿no? Se podría decir. Entonces era interesante ver cómo esas grandes civilizaciones que generaron importantes desarrollos a nivel civilizatorio concebían esa herramienta tan importante para sus crecimientos y para lograr las cosas que se proponían, y no hacían las cosas de cualquier manera, y veían sobre todo los tiempos de forma sagrada, definiéndolo pues en base a sus estudios con los astros y los cuerpos celestes. No solo en culturas occidentales, eso como la griega, la romana, sino que encontramos alusiones muy importantes sobre los astros, el sistema solar, en culturas, por ejemplo, mesoamericanas, ¿no? También. También en culturas originarias de esta zona. Por lo tanto, es como un conocimiento universal, ¿no? Que le ha importado a la humanidad durante varios ciclos y se preocupaban porque quedara registrado eso en obras de arte, en esculturas. Entonces, algo de eso parece que es importante. Ahorita también, si lo conectamos también a la astrología china, ahorita tenemos el año del caballo de fuego, por ejemplo, ¿no? Que es otro tema muy interesante, pero hoy nos vamos a centrar en la astrología, pues que la mayoría de las personas conocemos, que vendría siendo la de Europa, pero ahorita nosotros no vamos a ser las personas que les vamos a explicar eso, sino que trajimos a la persona indicada, una persona que se dedica a la astrología, que ha tenido profundos estudios en ello y que nos va a explicar un poco más acerca de la relación que tenemos ahorita con el fenómeno de la primavera, por ejemplo, que fue hace poco, y la entrada del signo de Aries. Entonces, les queremos presentar a Jennifer Angarita. Buenas noches, Jennifer, ¿cómo estás? Buenas noches, Carlos. Muchísimas gracias, un placer. Hola, Alejandro. Hola. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Pues sí, encantada de compartir con ustedes esta noche. Sobre la astrología tienes mucha razón cuando tocas que antiguamente era una práctica sagrada.
y estaba en comunión y en armonía con su hermana gemela, la astronomía. Y prácticamente basaban gran parte de su vida en el ejercicio de esta arte predictiva tan antigua que incluso ya lleva 10.000 años de antigüedad y en diferentes áreas del mundo, pues surgiendo de forma distinta y con cada una de las deidades. Pues estoy realmente muy contenta de compartir con ustedes y muchísimas gracias de nuevo. No, gracias a ti. No sé si nos puedes comentar un poco, bueno, primero cómo conociste Nueva Acrópolis, porque bueno, Jennifer participa de nuestro curso de filosofía y ya tiene bastante tiempo, si no me parece más de año y medio aproximadamente, compartiéndonos con nosotros, a propósito por venir a un evento de un famoso filósofo y astrólogo que fue Giordano Bruno, el cual pueden encontrar un episodio dedicado a él también en nuestro canal de YouTube. Y bueno, ¿cómo ha sido tu experiencia bueno, conociéndonos aquí en Nueva Acrópolis? Bueno, realmente yo no llegué a Nueva Acrópolis por las redes. Yo simplemente iba caminando por la calle, pasé, vi el frente y dije, wow, me llama la atención este lugar. La primera vez que estuve aquí en la escuela, tú estabas en la puerta, me diste la bienvenida y luego pasé el área de la biblioteca y conocí a Alejandro. Le pregunté a él por libros de esoterismo y en esa época él me dijo, no, por los momentos no tenemos disponible, pero van a llegar, van a llegar. Y yo dije, muy bien, muchísimas gracias, estoy interesada. Y ese fue mi primer inicio. Aún no me había escrito en la escuela, sin embargo, mantuve el contacto con Alejandro y llegaron unos libros de un manual de astrología. Y fue el primer libro que adquirí aquí en la biblioteca Hipatía. Uh-huh. Ese día viniste a un conversatorio, ¿no? A una lectura del profesor Briceño Guerrero que hicimos allí. Ese fue más adelante. Casualmente, ese día que vine a adquirir el libro, participé en un conversatorio y me llevé un libro que compré y un libro que me obsequiaron acá. Fue una experiencia muy, muy linda. Ah, qué bueno. ¿Y por qué o cómo viste o cómo te llamó la atención, mejor dicho, tú como astróloga, que la filosofía podía complementar todos tus saberes? Ok, porque la astrología actualmente se practica de forma bastante comercial y siempre hay un trasfondo detrás de las cosas. Antiguamente se practicaba para el crecimiento y el desarrollo del ser humano de forma interna, para conocerse a sí mismo, las inclinaciones y las tendencias. Era un trabajo interno de cada individuo. Ahora, la astrología se trata como una herramienta para tratar de ordenar el exterior y favorecernos o favorecerme. Y ya es una forma distinta de aplicarla. Cuando yo me di cuenta de esto, por supuesto, cada planeta tiene una deidad asignada y cada deidad tiene un mito. Y los mitos, por supuesto, se relacionan con la filosofía porque nos muestran o nos enseñan el origen de algunos comportamientos humanos, por ejemplo, también el origen de las fundaciones de algunas ciudades. Y ya ahí hay un enlace entre astrología y filosofía. Además que ambas son prácticas muy, muy antiguas. Y desde que el hombre se pregunta, ¿qué es esa esfera luminosa que está arriba en el cielo? Ya se está relacionando directamente la filosofía, el pensar sobre, y la astrología, los cuerpos celestes que están sobre nosotros. Esa idea me parece muy importante, ¿no? Porque, claro, quizás en la sociedad en que vivimos, donde se ha puesto mucho más énfasis en el ámbito intelectual solamente, ¿no? Como basta con conocer una materia para yo dominarla o cumplir con la tarea, ¿no? Entonces, a veces creemos que basta con leer un libro de astrología o hacer un curso de astrología para mejorar como ser humano. Y tal como tú lo decías, yo agregaría que ese trabajo astrológico, que era de transformación humana, de mejoramiento, incluso, por ejemplo, en los egipcios se daba para los sacerdotes. O sea, era como, estaba en la cúspide de los conocimientos y de las prácticas de sabiduría, porque para acceder precisamente a ese conocimiento y no perderse en el camino, de alguna forma, se requería como un trabajo moral, ¿no? Un trabajo de coherencia, de integralidad, porque si no,
como hacemos con otras cosas o con otros conocimientos, lo dejamos solo en la mente, o para utilizarlo, como tú dices, para favorecerme en algo externo y no para llevarlo a la verdadera transformación, porque quizás es mucho más difícil, ¿no? Sí, y es que antiguamente el astrólogo era astrólogo, astrónomo, sacerdote e incluso se destacaba en otras áreas de ciencias antiguas. Claro. Y tomando parte de tu idea, actualmente se puede abarcar la astrología de una forma intelectual, conociendo el nombre de cada planeta, conociendo las casas astrológicas, pero conocer un tema no es saberlo. Ahí radica la diferencia entre el conocimiento y la sabiduría. Y la filosofía, pues es la aplicación de la sabiduría desde la clásica hasta la moderna en nuestra vida real. Y yo veo la práctica de la astrología no como una acumulación de conocimientos, sino como una práctica para mejorar nuestro estilo de vida, pero no partiendo de los otros, sino De ti mismo. De ti mismo, exacto, así es. Esa observación me parece muy, muy importante que la estemos haciendo en este momento, porque yo creo que pasa con varias ramas, ¿no?, del conocimiento, no solamente con la astrología, incluso con la filosofía propiamente tal, y ahí nos sirve como para hacer una distinción de lo que es una escuela de filosofía a la manera clásica y lo que uno puede estudiar como filosofía en una universidad quizás o en otros cursos, ¿no? Entonces, hay una frase que en las últimas semanas me ha rondado mucho, que creo que sirve para explicar esto, ¿no? Es oriental, que se dice que una cosa es conocer el camino y otra cosa es recorrer el camino. Una cosa es estudiar filosofía y otra cosa es ser filósofo, porque el ser filósofo requiere una actitud, o sea, una experiencia, una práctica. Lo mismo que yo puedo leerme muchos libros de música, pero no tocar nada en la guitarra, ¿sí? Otra cosa es con la guitarra en las manos. Y así con todo, ¿no? Con el fútbol, o sea, una cosa es, bueno, yo ser comentarista de fútbol y bueno, puedo tener los mejores comentarios, pero otra cosa es tener la pelota en la mitad de la cancha y tomar decisiones ahí. Entonces, creo que hemos perdido esa manera de relacionarnos con el conocimiento que nos puede llevar a la sabiduría y darle mucha más vitalidad a lo que se nos presenta, ¿no? Y ese es el esfuerzo que tratamos de hacer en esta escuela de filosofía, a partir de la filosofía y también con otros saberes humanos, con otros conocimientos. Entonces, bueno, creo que es bienvenido ese tema para esta noche. Sí, por supuesto, sobre todo que como hemos dicho en otras oportunidades, el filósofo o el arquetipo de filósofo es de un ser integral que domina todas estas artes que hemos comentado o que hemos hablado y que le permite relacionar todo para, como decía Jennifer hace rato, para autoconocerse y descubrirse a sí mismo. No era solamente como para meter información, sino para ejecutarla. Y bueno, otro de los puntos importantes a resaltar, me parece a mí, es el evento que nos sucedió hace poco astronómicamente y astrológicamente, que es el equinoccio, ¿no? Que, bueno, el año, digámoslo así, astronómicamente se divide en 4 momentos muy importantes, que son los equinoccios, los 2 equinoccios y los 2 solsticios, el equinoccio de primavera, de otoño y los solsticios de invierno y verano. ¿Qué son estos momentos? Los solsticios son cuando la Tierra está más cerca o más lejos del Sol y eso repercute en la noche más larga o el día más corto según el hemisferio y para el otro hemisferio viceversa. La noche más corta y el día más largo. Mientras que el equinoccio es el momento de, digámoslo así, de igualdad entre la luz nocturna y la luz diurna. Y que casualmente la primavera conecta con el inicio del año astrológico, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos entender esa energía, ¿no? Esa fuerza que, a propósito, pues arranca con el signo de Aries, ¿no? Que lo rige, pues, el señor que está aquí acompañándonos en este momento. Sí, así es. Astrológicamente, el año comienza en el mes de marzo con el signo de Aries, a diferencia de que en la actualidad el año normal, el año nuevo comienza en enero y con el signo de Capricornio. ¿Por qué? Porque antiguamente cuando el calendario lo elaboró fue Julio César,
es de origen romano y en honor al dios Marte, es decir, Ares para los griegos, iniciaba en el mes de marzo. ¿Por qué? Porque era el inicio de la primavera. Antiguamente, Marte no solo era una deidad protectora, no era solo el dios de la guerra, también estaba relacionado con la naturaleza. Y que el mes marzo viene de Marte también, ¿no? De Mars. Cada mes corresponde a una de las deidades. Marte, Martirius en italiano, si no me equivoco, Marte, el dios. Ajá, entonces era el dios también protector de la cosecha y de los bosques. No para la polis romana, la ciudad de mármol, sino más que todo para aquellas aldeas donde habitaban los campesinos y obviamente necesitaban una deidad protectora, así es. Y no solo que los protegieran a ellos, sino también sus cultivos, que eran la fuente de alimento en esa época. Otra cosa que conecta a Marte y Aries con ese inicio es que para que la naturaleza surja debe ocurrir algún tipo de fuerza brusca que la produzca. Una semilla debe romperse, ahí ya aplica la fuerza del dios guerrero para poder emerger de la tierra. Cuando un animal nace, también es una situación abrupta. Incluso la jirafa, cuando da luz, el bebé cae directamente al piso y se golpea. Entonces es ahí como que hay un corte o un golpe que da inicio a la vida. Por eso Marte también está conectado con estos ciclos naturales. Que la naturaleza vive ese proceso con el inicio del solsticio de invierno, donde la naturaleza muere, digámoslo así, porque entra en esa estación y empieza su proceso de renacimiento hasta que llega la primavera, donde ya florece, ¿no? Entonces, bueno, señor, usted como Aries, ¿cómo ha sido su experiencia como ariano, no? ¿Si ha visto relación con estos puntos que está comentando aquí? Sí, bueno, me he percibido emocionalmente y mentalmente una naturaleza impulsiva, con mucho ímpetu de comenzar cosas, no tanto de sostenerlas en el tiempo, pero sí mucho de continuarlas, ¿no? Me llama mucho la atención como la disciplina, como el rigor, de profundizar, no solamente en el deporte, que he hecho deporte desde pequeño, sino en las ideas también, ¿no? Porque astrológicamente y simbólicamente se dice que Aries rige la cabeza. Entonces, no solamente desde el aspecto físico, sino también desde las ideas, ¿no? Y se conecta con la espada, por ejemplo, con la lanza, ¿no? Que es la profundidad de las ideas. Entonces, yo, bueno, sí me siento y tengo una naturaleza, bueno, los que me conocen, los que me escucharán, sabrán que tengo como esa doble naturaleza, tanto física, ¿no? Como competitiva, pero también en el ámbito quizás de las ideas, ¿no? Del conocimiento. Tengo hambre. Ahora, pues una cosa que quería resaltar era esto de la relación del macrocosmos y el microcosmos, que era como un conocimiento o casi una ley hermética, ¿no? Un principio hermético que tenían las escuelas de filosofía antiguas, clásicas, y que creo que enriquece mucho este conocimiento. Es decir, cuando vamos a leer en los astros, cuando vamos a leer en los mitos, no estamos leyendo o investigando algo externo a mí, lo que tú decías al principio, sino que esas fuerzas, esos planetas, esos dioses, están dentro de mí también. Y entonces ahí es donde vamos conectando eso con nuestra propia vida, ¿no? ¿Cómo has experimentado toda esa idea? Es que generalmente se tiene la idea de que somos solo nuestro signo solar. Cuando, como tú comentas, los 12 signos zodiacales habitan dentro de nosotros y también dentro de nuestra carta natal, solo que en diferentes áreas. Si mi sol está en casa 1 y mi sol está en Aries, mi personalidad está bien definida. Sería ascendente Aries y tendría también mi sol en Aries y sería totalmente ariano. Sin embargo, si nuestro sol estaría en Libra y nuestro ascendente en Tauro, ya comparte energías. Entonces, en esencia seríamos libranos, pero en presencia y en imagen física bastante taurinos. Y tomando en cuenta que ambos signos están
regidos por Venus, la diosa de la belleza, seríamos una persona muy equilibradamente justa e intelectual por el Sol en Libra, pero también bella ya por el ascendente en Tauro, y sería muy llamativa también, o llamativo en el caso de ser un caballero, porque la rueda astrológica abarca cada casa un signo diferente y no siempre puede tener relación cada uno de los planetas con el signo solar, porque podemos tener un signo solar de un elemento tierra con los planetas personales, los generacionales o los transgeneracionales en otros elementos, en aire, en agua, en fuego. O sea que tenemos de todo, pues, en Sí. nuestra constitución. Exactamente, así es. Y como tú comentabas, la simbología del símbolo o el grifo de Marte va mucho más allá es que la percepción de Marte generalmente está relacionada con el hombre. Por eso es que incluso en los baños de los centros comerciales tenemos los símbolos de Marte para los caballeros y de Venus para las damas. Y tenemos dos concepciones de Marte, es decir, tenemos dos concepciones del hombre. Tenemos la concepción de que es más fuerte, que suele ser agresivo, tosco, bruto, de complexión más grande, y tenemos esta idea de que suele ser protector, servicial, atento, proveedor. Tenemos ambas concepciones de Marte, y astrológicamente Marte se comporta distinto según la energía del signo que tome. Si tenemos un Marte en Aries, realmente va a ser la persona que lo obtenga, va a ser una persona bastante directa. Podría también tachar en ser conflictiva porque iría cara a cara sin ningún miedo y sin ningún tapujo. Depende de en qué área tenga Marte, si tienes un Marte natal en el área nocturna o en el área diurna, porque la energía no reacciona igual para todos. Claro. Si su Marte en Aries está en la parte nocturna de la carta, él atacaría a oscuras en la noche, es decir, se clavaría su lanza por la espalda y en lo oculto. Muy diferente a tener un Marte en el área superior de la carta, que sería diurna, y es alguien que atacaría de frente, iría, señorito, venga para acá, esto no me gustó, y lo haría de frente, bajo la luz del sol. O sea, es que es como que, así como los astros, nosotros mismos, ¿no? En el día a día o en la semana o incluso en el transcurso de nuestra vida, pues vamos pasando por diferentes ambientes. O incluso nuestra energía es distinta cuando somos niños, o cuando somos adolescentes, somos adultos o cuando somos ancianos. Asimismo, pues entonces los astros van pasando por distintos ambientes y por lo tanto hay diferentes formas de comportarse, ¿no? Nosotros nos sentimos más sueltos, quizás más espontáneos en ciertos ambientes o en ciertas casas, ciertos lugares a los que vamos, y en otras no. Entonces, bueno, como es arriba es abajo, creo que también es lo que ocurre en la rueda. También existen las edades planetarias. Es decir, que hay un planeta que influye específicamente en una de nuestras vidas. En este caso, la edad de Marte comienza a partir de los 2 años. Es cuando casualmente el bebé o el niño empieza a adquirir independencia, empieza a andar por sí mismo, empieza a hablar y a conversar, y empieza el famoso no. Y esta es una muy característica, y las personas que tienen esta energía suelen ser así, mantenerse siempre activos, con muchísima energía, tal cual como un niño de 2 años. Generalmente las personas arianas o con ascendente en Aries suelen tener muchísima energía. Parece que no tuviese cansancio. Ese fuego, ese ímpetu, esa llama los abarca en el transcurso de sus vidas, porque hay un elemento fuego poderoso marcando su carta natal. Sí, eso me recuerda bastante a la versión mítica de la figura de Ares, ¿no? De propiamente de Ares o de Marte, ya que hay una especie de ¿cómo lo podemos llamar? Como disonancia, no sé si a usted también le pasó cuando estudiamos eso, del concepto de Ares como Dios y cómo se le retrata en los mitos. No sé si me hago entender, o sea... A mí me pareció como más, o sea, diferente es al romano, el Marte romano, que el Ares griego. Exacto. Hay Bueno, como una partiendo de esa base, diferencia. para la persona que tenga cero, o sea, que no sepa esto, la mitología romana bebe completa o bastante de la mitología griega, ¿sí?
Y se dice que, bueno, que los dioses romanos son los mismos dioses griegos. Sin embargo, cuando uno hace zoom en estas deidades, se da cuenta que tienen matices diferentes, como Jennifer lo comentaba al principio. Y Ares, para los griegos, es una figura bastante interesante, es muy importante, forma parte de tal vez el mito griego más conocido de todos, que es la Ilíada o la Guerra de Troya, popularmente hablando me refiero. Pero ahí se le retrata como un personaje bastante, no sé si, bueno, evidentemente impulsivo y bastante errático, ¿sí? Una persona que constantemente falla, no tiene asertividad en las decisiones que toma, de hecho incluso pierde muchas batallas. Y así como sucede en la Guerra de Troya, suceden muchísimos otros mitos, ¿sí? Por ejemplo, cuando ha batallado contra Atenea, por ejemplo, cuando en los primeros Juegos Olímpicos pierde contra Apolo en el boxeo. O sea, es como que en el relato específico, sin sonar grosero ante esas energías, Ares es como un perdedor, ¿sí? Pero su energía o su figura no dejó de ser importante para la fundación de los pueblos grecolatinos, ¿no? Que incluso Roma lo toma como su patrón, ¿no? Su gran Y referente. los espartanos. Y los espartanos. Y vemos que todos los elementos míticos o simbólicos de Ares, o de Marte en este caso, se reflejan pues en esa energía, ¿no? De lo que va a ser después la civilización romana. Y para Marte, como definición, sí es un dios, como decía Jennifer, pues más protector, más relacionado con la agricultura. Y es que hay una relación específica en el simbolismo de Ares con el inicio de la vida. Y ahí me llama la atención un sincretismo extraño que hay, que yo todavía no he logrado entender por qué sucede, entre Ares y Hades. ¿Sí? Porque, bueno, son dos dioses diferentes, que en el mito se relatan diferentes, pero mantienen como una especie de hilo que los conecta, ya que Hades representa el fin de la vida y Ares representa el inicio de la vida. Y que incluso astrológicamente, perdón, ambos tienen que ver con otro signo bastante importante para Marte, que es el signo de Escorpio, ¿no? Lo que vendría siendo para la astrología antigua, lo regía Marte, y en la astrología contemporánea, se le puede decir, lo rige Plutón. Sí, un corregente, sí. Un corregente, entonces hay como una especie de relación ahí que algunos mitólogos lo han como reflexionado de si estos personajes guardan alguna especie de relación. Sí, primero por el nombre, ¿no? Son muy parecidos. Partiendo del nombre. Claro. Ares, Hades. Y uno alimenta al otro de alguna forma, ¿no? Porque Ares es el que le envía en la guerra, envía a los muertos a Hades. Entonces, sí, tienen como una fuerza como complementaria en ese sentido, ¿no? Un secretismo muy, especial. muy parecido a lo que decía Jennifer al principio, que es como un guerrero diurno y otro más nocturno, ¿no? Exacto. Entonces, claro, quizás tratando de entender lo que decías al principio de cómo poder comprender, porque puede ser una pregunta que nos hagamos mucho, ¿no? ¿Cómo comprender los fallos de los dioses? Si son dioses, ¿cómo no pueden tener fallos porque son dioses? Entonces, claro, eso es quizás porque tenemos una idea instalada, un paradigma instalado sobre Dios, pero pues las fuerzas de la naturaleza, si las analizamos en su contexto, no son absolutas. O sea, el sol del mediodía es importante, es bueno en esas 2 horas del mediodía, pero no se puede mantener ahí permanentemente porque acabaría con todo un ecosistema, toda la naturaleza. Entonces quizás estas fuerzas sean fases, ¿no? Fases de la vida, fases del proceso de la manifestación, y son importantes quizás en este caso para los inicios, ¿no? O para el fin, pero para que se complete esa armonía, ¿no? O esa búsqueda de realización en un ser humano o en un sistema solar, pues se requiere de los otros dioses, ¿no? Que serían las otras fases, los otros planetas, los otros ciclos. ¿Qué piensas tú? Tal cual como comenta Carlos, en la astrología tradicional,
cuando aún no se había descubierto el planeta Plutón, Marte era regido, era el planeta establecido para Aries y para Escorpio. Luego ya con el descubrimiento de Plutón, pasó a ser solo Marte para Aries y Plutón para Escorpio. Ambos son signos de mucha fuerza y tal cual como tú dices, en la batalla, Ares le envía las almas fallecidas a Hades. Ocurre en la naturaleza que para que rompa la semilla, primero lo hace bajo tierra y ahí se relaciona con el inframundo. Luego que rompe la semilla bajo tierra y crece la planta hacia el sol, ya sale del subsuelo, del inframundo y cobra vida. Y ahí se marca el inicio que también Escorpio nos habla sobre el renacimiento y la transformación, porque todo se supone que las cosas mueren y perecen para siempre, pareciera ser así, pero realmente no, porque un animal puede morir, se devuelve a la tierra y comienza a ser alimento para otros reinos. Y es ahí donde se entrelaza la comunicación entre Aries y Hades, entre Ares y Hades. Y comienza pues el ciclo de la vida que es interminable. Y finalmente la materia nunca muere, solo se transforma. Ahí podría haber una de las relaciones, ¿no? Que podemos precisar. Pero seguramente habrá muchas más, ¿no? Que no vemos en este momento. Sí, claro, ¿no? El tema. Y partiendo de Ares es un dios bastante belicoso, brusco, fuerte, pero recordemos que su hermana Atenea es más estratega, entonces para él se le acuñe el defenderse, protegerse o atacar al otro a través de la fuerza bruta. En cambio, Atenea lo hace a través de la astucia, de la estrategia. Ahí la diferencia. Guerra, ¿no? Ajá, y a final de cuentas, la lucha, ya sea a través de la fuerza o la estrategia, de igual forma sigue siendo una lucha. Ambos son dioses guerreros, solo que en uno se aplica de forma distinta al otro. Sí, en uno prevalece más como la ofensiva y en este caso de Atenea sería como la protección, ¿no? Uh-huh. De verdad, a mí me llama bastante la atención Marte por eso, porque es como, digámoslo así, un dios que causa bastante como también como simpatía a la hora de uno leer sus relatos, porque por ejemplo tiene otro bastante interesantes, que es su famosa relación con Venus, ¿no? ¿Sí? Que es otro personaje de la mitología griega que vendría conectándose con la diosa Afrodita y que es bastante propenso a como a ser atrapado en estos momentos de escapatoria con esta diosa. Bueno, le pasan sin mil y una cosas, pero ¿qué simboliza esa unión, no? ¿O qué simboliza esa conexión? Primero, que Marte, como decía Jennifer, representa lo masculino. Y Afrodita o Venus representa lo femenino, ¿sí? Y que esa unión se da en la naturaleza de forma, o sea, la vemos en los astros, como es en este caso, la vemos en los relatos míticos, pero también lo vemos hasta en referencias del cuerpo humano, ¿no? De hecho, hay glándulas internas, no sé si me puedes reforzar ahí eso exactamente como es. Hay glándulas donde unas pertenecen a Marte y otras pertenecen a Venus. Si no me equivoco, también los hemisferios del cerebro, uno pertenece a Marte y el otro pertenece a Venus. O sea, como cuando se hace la relación astrología con el cuerpo humano, hay esos cruces, ¿no? Claro, o sea, son polaridades que están... Eso, polaridades era la palabra. Dentro de nosotros y van haciendo como esa compensación, ¿no? La enfermedad y la salud, ¿no? Es algo que está en constante comunicación y precisamente Platón... Amor y guerra, ¿no? Que son como una misma línea. Ajá. Y bueno, Platón en el banquete pues nos habla a través de, por ejemplo, Eryxímaco, que es uno de los médicos, que están ahí como en el diálogo famoso. Pronto vamos a hablar del banquete. Pronto vamos a hablar del banquete. Dice que es el amor, esa fuerza de unión entre los opuestos, la que produce la armonía, que vendría siendo la armonía de la música, la armonía del cuerpo, la armonía de la salud, de los astros y de todo en la vida, en la naturaleza, los vegetales. Entonces, claro, está dentro y fuera de nosotros, ¿no? En lo micro y en lo macro.
Y que si lo revisamos desde el sistema solar, está la Tierra y tenemos a Marte de un lado y a Venus del otro, ¿no? O sea, son como los planetas que nos están rodeando constantemente, o me equivoco. Tenemos dos posiciones o dos versiones para observar el cielo. Tenemos la perspectiva astronómica, que vendría siendo en línea recta, que comienza desde el Sol, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, y tenemos la perspectiva astrológica, que ya es circular, más no lineal. Marte y Venus son los conocidos amantes cósmicos. En una carta natal, cuando hallamos el planeta Marte, nos va a hablar sobre la forma en que tomas acción y luchas con el otro, y desde el punto de vista romántico, cómo vendría siendo la pareja, en este caso masculina, que te trae. Y Venus vendría siendo aquellas características femeninas que te atraen también de una mujer. Si tenemos, por ejemplo, un Marte en Tauro, nos va a llamar la atención o nos vamos a sentir atraídas por un hombre que sea sereno, que sea tranquilo, perseverante, trabajador, porque Tauro también está bastante marcado, es un signo de tierra, con la materia, el dinero. Y son estas personas que van despacio por la vida, que se disfrutan las comidas, el pasar tiempo con sus amigos, son bastante kinestésicos, las caricias, los abrazos, son de su sumo interés, pero de forma lenta, porque si asociamos a un Marte en Tauro, y de Tauro nos imaginamos directamente al animal que lo representa, un toro, pues es una criatura bastante serena y tranquila hasta que se siente amenazado, atacado y embiste. Así tal cual vendría siendo un Marte en Tauro a nivel romántico y también en la intimidad. Vendría siendo como un amante difícil de seducir. Ya conseguido el toro, pues embiste en este caso. Y Venus, en este caso, en una carta nos habla de la mujer que nos llama la atención. Si tengo, por ejemplo, una Venus en Escorpio, pues nos atrae aquella mujer que sea misteriosa, precavida, bastante intensa, sí, fuerte, iba a decir también, que tenga estas típicas características de Escorpio. Pero también Escorpio es un signo muy leal. Entonces, una Venus en Leo es todo, una Venus en Escorpio es todo o nada. Y las personas que tengan una Venus en Escorpio van a inclinarse a tener una relación estable y duradera y comprometida, o simplemente pues permanecer solteras por mucho tiempo. Claro, eso como ejemplo, ¿no? De los ambientes donde se ubiquen. Y que cada casa te dice, por ejemplo, donde se ubique tu Venus, va a ser el punto de encuentro donde tú conocerás pues a ese amor. En este caso, si tu Venus está en casa 10, vas a reconocerla del exterior. Puede ser una figura pública reconocida. Si tu Venus se encuentra, por ejemplo, en casa 11, que es la casa de los amigos, posiblemente te enamores de tus amistades, ya sea Marte o Venus. La astrología también nos muestra como dónde van a ser esos puntos de encuentro donde vamos a conectar con otras personas. Y ahí está la sincronía del que tú hablabas, del macrocosmos con el microcosmos. O sea, también es, por lo menos Venus también es como las relaciones, ¿no? Sí, también. Los vínculos. Entonces, claro, puede relacionarse con una persona, pero también con tu valor y con el dinero, la forma en que te ganas la vida. Claro. Con lo que te gusta también, lo que disfrutas. Así es, lo que te causa placer, gozo y disfrute. Y en eso hay como muchos niveles, ¿no? O sea, como varios niveles. Porque también Venus. puede relacionarse con el arte también, ¿no? Sí, hay dos Venus. Para la gusta. filosofía hay dos Venus que separa esos elementos, ¿no? Ajá. Venus Pandemus y Venus Urania. Venus Urania, ¿no? O sea, un amor más terrestre y un amor más celeste. Digámoslo así, igual Marte, ¿no? Y si asociamos a la Venus Pandemus y la Venus Urania con el planeta como tal, con el planeta Venus, pues se conoce que Venus es un planeta muy caliente. Y antiguamente se creía que
el origen de los volcanes era también parte del planeta Venus, porque había demasiado calor baja tierra. Entonces, la Venus Pandemos y la Venus Urania se asocia con eso, como con algo que está dentro de la Tierra, pero también fuera de ella, así como el amor nos puede aterrizar y llevar por un camino terrenal, nos puede también atraer hacia lo sublime, hacia lo que está fuera de nosotros. Que vendría siendo, pues, por ejemplo, la filosofía, una expresión de eso, ¿no? El amor a la sabiduría o la búsqueda de la sabiduría, que es el amor por O la al vida. arte o a la religión O al también. arte. Sí, y que hablamos de conexiones o de relaciones simbólicas del planeta y de los astros, también como que a cada uno se le van asignando diferentes elementos, ¿no? Cada planeta tiene sus flores asignadas, cada planeta tiene sus metales asignados. Por ejemplo, el metal asignado para Marte es el hierro y para Venus es el cobre. Pero también se le asignan como ciertos animales, ¿no? O ciertas figuras de la naturaleza que representan esas energías. Como por ejemplo, pues en el caso de Aries es el carnero o el cordero. Sí. Es como, también me parece como importante aportar a lo que decía, que desde la astrología simbólica, podríamos decirlo así, precisamente la carta es como un mapa, ¿no? Que nos permite conocernos a nosotros mismos, observarnos en un lenguaje que no es necesariamente racional, sino que nos da como eso, imágenes, ideas para uno conectar ese gran misterio que somos, ¿no? Entonces, una idea filosófica potente que me llama mucho la atención es esto del carnero y el cordero, ¿no? El cordero, bueno, hace poco pasamos unas fechas importantes para la tradición cristiana, que es la Semana Santa, ¿no? Entonces se habla de el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Justo cuando entra Aries. Claro, antes de esa entrada. Entonces es interesante porque Marte es una inspiración para los héroes. O sea, es como está ahí muy presente. Por ejemplo, uno piensa en Aquiles, o sea, un héroe generalmente tiene muchas cualidades de Marte, las tienen que adquirir, o de Ares también, ¿no? Entonces, este héroe mitológico, filosófico, normalmente está conectado con el sacrificio también. No hay héroes si no hay sacrificio. Básicamente, si vemos todos los mitos, podemos reconocer eso. Entonces, ese sacrificio está dado o está orientado a, como tú decías hace rato, hacia una idea superior, ¿sí? Hacia un bien común, hacia algo que beneficia no solamente al colectivo, sino incluso a los dioses, ¿no? Es consagrado ese sacrificio a los dioses. Entonces, en ese sentido, de alguna manera, Aries nos impulsa o nos inspira hacia el héroe, como el llamado del héroe, esa primera llamada, es ese primer impulso, ¿no? Que luego va a requerir estrategia, ¿no? Pensamiento, pero se mueve. Y esa inspiración, ¿sí? Que tiene el guerrero, o el caballero, en este caso, sería ese amor, esa Venus, con la cual quiere unirse, ¿no? Y que lo inspira para moverse hacia esa gran obra. Entonces, por eso es que la belleza para el guerrero muchas veces es clave, ¿no? En las tradiciones míticas. O sea, el guerrero tiene una princesa o una dama que le inspira la batalla. Bueno, clásico, obviamente, Quijote y Dulcinea, ¿sí? Y bueno, pero eso es un mito y un símbolo universal, ¿no? Comparado. Entonces, es como que el guerrero no solamente necesita la fuerza bruta, ese movimiento, sino necesita una pasión y una inspiración de belleza que lo mueva y lo oriente. Esa guerra, entonces puede ser la guerra de Marte o la guerra de Aries, puede ser
el hecho de pelearme con los otros, el ser impulsivo, el matar, el golpear por golpear, o el del sacrificio del héroe por la divinidad, ¿no? Que Entonces, ese elemento se ve reflejado en la figura del carnero, ¿no? Porque él va hacia adelante y está dispuesto a chocar primero para protegerse a sí mismo, pero siempre poniendo la cabeza por delante, ¿no? Que eso es otro elemento interesante, de que Aries, al ser el primero, lo que comentábamos hace rato, que se relaciona con la cabeza, ¿no? Justamente el primero, lo que está más arriba de la estructura humana, por ejemplo, en este caso. Entonces el carnero encarna esa energía por su manera de ir, ¿no? Hacia el combate, hacia la guerra. así es, entonces, y ese símbolo quizás sea uno del culmen o de la llegada final o de la realización de la fuerza de Aries o de un arquetipo de Marte. ¿Por qué? Porque, como tú decías, Aries o Marte es muy del yo, muy, bueno, de hecho, Ares en los mitos es, claro, él participa en uno de los bandos, pero él es él, o sea, él parte de la afirmación él es el del yo soy, exacto. Pero cuando esa fuerza logra romperse, como la semilla que tú decías, y ya esa fuerza del yo la pone al servicio de algo más grande, entonces se realiza ese arquetipo del cordero, en este caso, ¿no? Que entonces puede asumir la carga de no solamente de sí mismo, sino de más almas, ¿no? Entonces esa es como una de las metas de esa fuerza. De hecho, uno de los pocos mitos que he encontrado donde Ares sale como victorioso de un hecho es cuando el mito del primer juicio penal de la historia, que es donde Ares combate contra Poseidón, ya que, bueno, lo acusa de que Poseidón violó a su hija. Entonces, como que Ares, perdón, el hijo de Poseidón viola a la hija de Ares. Entonces Ares lo mata, lo atraviesa con la lanza y y sale victorioso de esa batalla y de esa guerra. ¿Por qué? Porque se da en un caso de protección. Sí, porque está protegiendo a otro. O sea, él está haciendo ese acto no por sí mismo, sino por alguien más, en este caso, pues su ser tan preciado que era su hija, ¿no? Sí. Es que Aries es sinónimo de valentía y osadía. Y es una fuerza innata en nosotros que quiere ser despertada, porque el Sol va a estar siempre acompañado de Marte, es decir, la energía vital necesita tomar acción, dirección, enfoque, fuerza. El cordero, el carnero, tiene la figurita, el grifo representa el poder terrenal y esa fuerza que nos ala, que nos impulsa a tomar dichas acciones. Y sí, así es, el guerrero no anda por la vida sin un objetivo. Siempre hay algo que proteger, alguien a que proteger o motivos trascendentales por los cuales luchar. Así como Don Quijote tenía su Dulcinea, así también a lo largo de la historia el guerrero ha protegido su tribu. Los templarios han luchado por su fe. Y los gladiadores, pues ya ahí abarca más el deseo de marcar historia, de dejar recuerdo de su existencia a través de su fuerza, de su valentía, de su imponencia con su fuerza y su apariencia física. Y es algo muy, muy bonito que marca este signo, pues, que generalmente se habla sobre sus defectos como impulsividad, suele también ser tachado de brusco, cuando realmente es un signo muy noble porque tal cual como se sacrifica el Cordero de Dios, también lo hace, se relaciona con el vellocino de oro, que es una figura mitológica muy importante y de gran valor simbólico. Y cuando hablamos del sacrificio del Cordero, sacrificio, un sacro oficio, una acción que se realiza en pro del bienestar de otros. Un oficio sagrado. Un oficio sagrado, así es. Esto es algo que trasciende a sí mismo, ¿no? Sí, también como explicarle el que sacrificio no es como ese concepto de martirio que nosotros tenemos, ¿no? De hacer las cosas por sacrificio, sino viene eso, de oficio sagrado. Entonces es hacer las cosas por un propósito y un sentido superior. Y es por esto que generalmente algunos de los
arianos suelen ser figuras artísticas, como por ejemplo un bailarín que va todos los días, o un músico, todos los días practica, todos los días ensaya, todos los días suele ser constante y disciplinado con aquello que ama, que por supuesto él hace a través de su ser, pero es una fuerza natural más allá que trasciende, como la pasión por el arte, por ejemplo. Sí, bueno, yo resaltaría eso, ¿no? Que entonces estas energías que en este momento están muy fuertes, según se dice, ¿no? Los tránsitos que tenemos en estos momentos, en este mes de abril y de mayo, pues con esta energía en Aries va a haber muchos planetas que están allí, impulsando la comunicación, precisamente Neptuno, que nos abre como también a esa fuerza colectiva, que es lo que hablábamos ahorita como de lo colectivo, de lo transpersonal. Bueno, la Luna, el Sol, Mercurio, y Quirón también va a estar allí. Bueno, está en estos momentos. Creo que es un llamado como simbólico a la reflexión precisamente de cuáles las decisiones que quiero tomar, cuáles son los proyectos que quiero iniciar, porque es esa fuerza de inicio, pero teniendo en cuenta que los astros no determinan, sino inclinan, ¿no? O sea, va a haber un ambiente, pero hacia dónde se va a dirigir esa fuerza puede ser hacia la virtud, hacia la trascendencia, hacia el mejoramiento de mí y de mi entorno, o también hacia la destrucción y hacia el abuso y hacia la pérdida de conciencia y bueno, con las consecuencias que eso puede generar individual y colectivamente. O sea, hay una esfera humana que sigue teniendo mucha importancia al momento de decidir, a pesar de toda esta fuerza y de todos estos símbolos. En la astrología tenemos los planetas personales, los generacionales y los transpersonales. Se han agrupado más de 5 planetas en un stellium. Un stellium es una agrupación de varios planetas. Nos tiene diferentes interpretaciones según la carta natal de cada individuo, pero a nivel general podemos darnos cuenta que es al estar en el signo de Aries, cuya frase característica o su verbo vendría siendo el yo soy, la humanidad está siendo marcada por esta energía. Al estar Neptuno en Aries, Neptuno viene siendo el planeta regente de Poseidón, el dios de los mares, y conocemos muchísimo más del sistema solar de lo que hay en las profundidades del mar. Estando ese Neptuno en Aries, en el signo de la identidad, se empieza a diluir la percepción que cada persona tiene de sí mismo, al punto de entrar en Instagram y observar un video de una mujer hermosa que comienza a desmaquillarse y de repente se quita toda la ropa y resulta ser un hombre. Ya ahí está diluido el género en este caso. También tomamos... Hay poca claridad, ¿no? Hay poca claridad de respecto a qué es físicamente, porque acordemos también que Aries rige la primera casa de la rueda astrológica, la apariencia física. Entonces está como diluida esa percepción de lo femenino y lo masculino. E incluso tomando el tema de que está en boga con los Therian, está incluso tan diluido el yo que podría ser cualquier cosa que me imagine, Neptuno, sueños, fantasías, ilusiones. Y ahí marca, en este caso, el tránsito de Neptuno en Aries. O sea, Neptuno en Aries te pregunta, ¿qué deseas ser? Saturno te dice, pon en marcha aquello que eres. Aries, Marte en Aries te da la fuerza para llevarlo a cabo. Si nos enfocamos desde una perspectiva filosófica. Comunícalo, ¿no? Sí, comparte también, porque Mercurio es muy social y también está relacionado con lo económico. Y con el Sol y la Luna, pues nos habla de aquello que te conmueve, que sabes que tú eres, porque ya el Sol marcaría la identidad, permite que salga a relucir al exterior. Y sentirlo, ¿no? Los planetas, estos planetas nos invitan a eso, a tomar reflexión sobre poner orden, estructura a ese ser humano que idealizamos o que queremos llegar a ser.
pero con orden, no solo es una fantasía, no solo está Neptuno, está Saturno diciéndonos, hazlo, llévalo a cabo, sé disciplinado, estructura. Es un momento muy lindo a nivel mundial porque marca también en astrología mundana o política el renacimiento de un guerrero espiritual o de alguien que se afinca en su fe. Pueden incluso surgir nuevas creencias, así como también Saturno en Aries puede marcar la caída de falsos profetas. Entonces es dependiendo de cada circunstancia y de cómo lo tomemos. Lo podemos tomar a nivel personal, a nivel mundial, a nivel filosófico. Tomando el tema de los metales, cada planeta, por supuesto, tiene un metal correspondiente. ¿Por qué el hierro es el metal asignado para Aries o para Marte? Porque la superficie del planeta Marte astronómicamente está cubierta por hierro oxidado y níquel, que le da este aspecto, este color rojizo. Y es por eso que se le asigna este metal a este dios. Excelente. Bueno, precisamente como estábamos hablando del orden y la disciplina de Saturno, pues Saturno es Cronos y Cronos se nos acabó por hoy. Es una conversación bastante interesante, así como hablamos de Aries y de Marte, podríamos hablar de los, ¿cuántos? 10 planetas que hay, de los 12 signos que hay, de las 12 casas que hay. Y esperamos, Jennifer, que de verdad te haya gustado acompañarnos hoy. Esperamos tenerte en futuros episodios. Claro que sí, encantada. Muchísimas gracias. El placer también es todo mío. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias, Carlos. Encantada de compartir esta noche con el inicio y el final de la rueda astrológica. Claro que sí. No sé si tienes algo más para concluir. No, agradecer. Mencionar nuestras redes sociales. Sí, que se suscriban, activen la campanita, nos sigan en Instagram. Saben que pues Nueva Acrópolis es un proyecto internacional, es una institución internacional que está en más de 60 países. Si nos ven desde otro país, pues pueden buscar la sede que esté más cerca, seguramente pueden encontrar una. Y mencionar, bueno, que este proyecto está siendo producido acá en San Cristóbal, estado Táchira, Venezuela. En Venezuela pues tenemos sedes en Mérida, en San Cristóbal, en un proyecto en Ejido y ahora también en Táriba. Si nos escuchan por esta zona, no, ni lo duden en acercarse porque van a aprender cosas muy interesantes y pueden conectarse con una experiencia, una vivencia que puede transformar sus vidas realmente. Entonces, dejarlos invitados a eso sería lo que tendría que decir. Nos vemos en el próximo episodio.